¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permiten platicar con ustedes de lo que sucede en México, en el mundo y por supuesto lo que ha pasado estos últimos días. Uno de los temas que está más que presente es el de Latinos, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera diera a conocer esta investigación que lleva a cabo por presunto desvío de dinero. Y por la respuesta que anunció ya Penilei Ramírez y que para estas fechas ya la dio a conocer a través del periódico Reforma, asegurando que la Unidad de Inteligencia Financiera miente en su investigación. Penilei Ramírez ha afirmado que la investigación se debe a una especie de persecución en contra de Loret de Mola y en contra de Broso por las críticas al gobierno federal. Pero esta información, aunque parezca de esta semana, no es nueva. Desde hace ya bastante tiempo, diversos periodistas han estado dando a conocer, pues, el periplo, el camino, la forma en cómo se fue construyendo Latinus y, por supuesto, el papel de Carlos Loret de Mola. Uno de ellos, mi querido Julio César Roa, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Querido Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias Jesús por la invitación. Saludos a la audiencia. Nombre a ti, por supuesto, por siempre estar en comunicación y colaborar con nosotros, querido. Pues yo lo que te pondría sobre la mesa es, a ver, platícanos un poco, tú que has rastreado esto desde el inicio. ¿Cómo comienza el camino de Latinos en Delaware? ¿Cómo comienza la construcción de este medio que se dice de información cuando cumple otro tipo de labores? Cuando di por primera vez la información sobre latinos fue por ahí de julio del 2020, en plena pandemia. Acababa de nacer mi canal de YouTube en junio de ese mismo año y me dediqué a investigar y tuve la oportunidad o la suerte de que tres diferentes fuentes me informaran sobre quién estaba detrás de Latinos. Y yo no estaba muy interesado en Latinos, pero sí me había llamado la atención que Latinos había dicho en un comunicado que era una organización sin intereses políticos. Y me llegan tres diferentes fuentes y me dicen, no, los de Latinos es un proyecto político. Y ahí me empiezo a buscar información, a corroborar que lo que me estaban informando estas tres fuentes era correcto y pues resultó correcto. En inicios se mencionaba solamente al exsecretario particular de Silvano Aureoles, Miguel Alonso Olamendi, y también mencionaba yo como la fiadora a la mamá de este personaje, a Patricia Olamendi, exfuncionaria de Vicente Fox. En una mañanera en Michoacán le preguntaron sobre esto a Silvano Aureoles y él dijo, no, parafraseando, ¿para qué me va a necesitar Broso? Es una volada mía que yo esté involucrado solo por el hecho que mi exsecretario particular esté metido en latinos. Ahora nos enteramos que su exsecretario particular sí es parte, es accionista. Ahí en los documentos que se presentó de la UIF se ve a Miguel Alonso Lamendi como uno de los accionistas junto con otros tres o cuatro personajes, el principal Cristian González Guadarrama. Y después se dio más información, en el 2023 se informó sobre los Madrazo. Yo solamente había mencionado que Federico Madrazo, de acuerdo a la información que recibí, visitaba las oficinas de Latinos. Yo no lo tenía como un socio, solamente a Olamendi, y sabía solamente que visitaba las oficinas, no sabía qué relación. Álvaro Delgado da a conocer que, en efecto, Federico Madrazo y el yerno de Federico Madrazo son también accionistas de Latinos. La parte de Delaware la di a conocer exactamente en julio del 2020 y yo mencionaba que el registro de una parte de Latinos estaba registrada en el paraíso fiscal de Delaware y hacía la misma argumentación de Pablo Gómez, que era el paraíso fiscal de los paraísos fiscales fuera de las islas caribeñas, donde miles y miles de empresas se registran para evitar dos cosas. Uno, que se sepa quiénes están detrás y dos, para
lavar dinero. Y en este caso, lo que podemos ver es que no sabemos exactamente si solamente Cristian González Guadarrama es el verdadero dueño, si Federico Madrazo es el verdadero dueño. Son las personas que sabemos, pero legalmente no sabemos quién está registrado en Delaware porque casi es imposible acceder a saber quién registró como directivos a esa empresa. Oye, y bueno, hablamos de apellidos, ahorita lo mencionabas, Olamendi, una persona que su madre estaba trabajando en el gobierno de Vicente Fox y su grupo, que fueron siempre de los principales enemigos realmente del obradorismo como tal, ¿no? Con el famoso desafuero, con el fraude del 2006 de Felipe Calderón Hinojosa, y por el otro lado los Madrazo que a final de cuentas históricamente Roberto Madrazo ha tenido problemas con Andrés Manuel López Obrador y disputas con Andrés Manuel López Obrador y en medio, el negocio de las medicinas, un negocio que involucra precisamente a cada uno de los personajes ligados a Latinos. Es decir, hablamos de un juego de intereses, querido Julio, en donde están metidos apellidos que históricamente han sido anti-López Obradoristas y que, aparte del señor Silvano Aureoles, que ahora la UIF confirma que se desvió dinero del gobierno de Michoacán, no para Latinos, y es ahí donde te quedas pensando, dices, hablamos de un proyecto que dice ser periodístico, pero que en la práctica pues nació para golpear. Así es. Yo sigo mucho a Carlos Alarraqui y dan pena ajena, pero al menos son honestos porque Carlos Alarraqui dice, nosotros somos un proyecto de oposición. Se asumen como un proyecto de oposición y no se asumen como un proyecto de periodismo, a diferencia de Carlos Loret de Mola, que insisten en ser un proyecto periodístico y que solamente hacen su trabajo cuando obviamente se han dedicado a, diría yo, desinformar, manipular y atacar al actual gobierno. Mencionabas también a la familia Olamendi, como lo señalas. Cuando señalé que Patricia Olamendi estaba metida como fiadora, ella lo negó. De hecho, yo la contacté, le llamé, se enojó, me colgó y desde las redes decía que difundir contratos, porque aparecía la firma de ella, era ilegal. Todo esto es muy interesante porque estamos hablando de dinero público, no es dinero privado. Al final del día es dinero público de diferentes gobiernos, desde el gobierno de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo, el Estado de México y cuál otro me falta, Michoacán. Ujú. Es dinero público, es dinero que se pudo haber usado para mil cosas y terminó en las arcas de latinos. Y como sabemos, el ganón de ganones es Carlos Loret de Mola. A la oposición le fue muy mal, pero al que le ha ido muy bien, a pesar de todo, es Carlos Loret de Mola, que se ha metido muchos millones de pesos solo de latinos. Porque él ha ido también, ¿de dónde ha sacado el dinero? ¿Precisamente ese desvío o de su propio salario, inversiones? ¿Cómo lo defines eso? Del salario, si revisas los documentos de Pablo Gómez, se ve ahí el salario que, si no me equivoco, desde que nació Latinos, es 3 millones de pesos al año. 3 millones de pesos al año, creo que a cualquiera que nos está escuchando es más que un buen salario, además de los ingresos que tiene por el Universal, además de los ingresos que tiene por W Radio. Y hay que recordar que también Contralínea dio ya a conocer antes que Penilé Ramírez la investigación de la UIF, donde se hablaba y se señalaba que Carlos Loret de Mola, junto con su esposa, tienen una empresa que se llama, si no me equivoco, La Nota es La Nota, y es la empresa que contrata un espacio, en este caso el espacio de W Radio. Es decir, Carlos Loret de Mola no es empleado directo de W Radio, sino que todo indica que compra un slot de tiempo
y la nota es la nota, es quien recibe y representa a Carlos Loret de Mola. Oye, Julio, el tema de Delaware, para la gente que no conoce, ¿qué se sabe de Delaware como entidad? Decías, es un paraíso, es un lugar de paraísos fiscales. ¿Cómo funciona? ¿Tienes el dato? ¿Quiénes llegan ahí? ¿Cómo manejan eso? Imagínate que es como las Islas Vírgenes Británicas. Recuerda los Panama Papers que se señalaba que las islas caribeñas habrían empresas de papel para ocultarse quién está detrás de esas empresas. Aquí no estamos hablando de islas caribeñas, aquí estamos hablando de Estados Unidos y un estado, Delaware, que es el paraíso de paraísos. Le ha salido, tratado de competir en Nevada y otros estados, pero Delaware está registradas miles y miles de empresas fantasma, que no son empresas reales, no tienen operaciones, sino que están constituidas como empresas de papel y repito, con el objetivo de evadir impuestos y con el objetivo de que no se sepa quién está detrás de esa empresa. También tiene registradas empresas en este paraíso fiscal de Delaware, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes. Yo di a conocer que Miguel Ángel Yunes tiene dos departamentos en Nueva York, pero cuando ves los documentos del departamento, no aparece el nombre de Miguel Ángel Yunes, aparece el nombre de la empresa y quien la registra es un bufete jurídico que la registra, pero no quiere decir que el bufete jurídico es el dueño. No se puede ver a ciencia cierta quién es el dueño de esa empresa. Vas a decir, entonces, ¿cómo sabes que es el dueño de los departamentos? Porque hay direcciones que aparecen el hijo de Yunes como eh, vive ahí como persona que está registrado en ese departamento, en uso de esos departamentos, además de fotos del departamento donde se ve a uno de los nietos de Miguel Ángel Yunes. Es decir, utilizan estos lugares para esconderse, para ocultarse y lo que dijo Pablo Gómez es muy difícil excavarle porque legalmente tienen derecho a ser anónimos. No se les puede obligar a decir, dígame quién está detrás de esta empresa. Por eso tienen mucho éxito. Es decir, que te escondes para hacer tus fechorías y la ley te lo está permitiendo, ¿no? Es totalmente legal, hay que decirlo, es totalmente legal. No hay nada de legal en que tú y yo abramos una empresa y no seamos transparentes y digamos quiénes son los directivos de esa empresa. Es totalmente legal, desafortunadamente, y ha crecido muchísimo, muchísimo en el propio Estados Unidos de Norteamérica. Oye, retomando este punto de Latinus como empresa, como foro, ya lo decías, hasta la gente atípica al TV se oye más honesta en pues, sus pronunciamientos. Desde tu expertise, por ejemplo, ¿cómo crees que queda Latinus después de todo este proceso electoral que se ha venido dando y después de toda esta información que se ha venido generando? Creo que va a quedar igual. Va a quedar igual porque la audiencia de latinos es la audiencia de la oposición. No van a cambiar. De hecho, si tú lees el desplegado, no desmienten que hayan recibido recursos públicos. Ellos argumentan que es una persecución, pero no han negado, no han dicho no recibimos ningún dinero público de ningún estado, no han negado ninguna cantidad. Lo que han argumentado y lo que argumenta Loret de Mola en la última entrevista que dio es que es una persecución política y que es una persecución en contra de él. Inclusive dio a entender que toda esta reforma al Poder Judicial pues tiene una dedicación y que la dedicatoria es hacia él, porque cuando se elijan, él dice, no estoy preocupado ahora, pero voy a estar preocupado en unos meses cuando se elijan a los jueces y esos jueces, pues sabrá Dios que a quién van a obedecer y ahí es cuando me preocupa, dice Carlos Loret, que
da a entender que lo pueda meter a la cárcel. Finalmente quedo, Julio, y aprovechando, por supuesto, tu presencia y esta investigación que has llevado a cabo siempre en el caso concreto de cómo se financia este Latinus, estamos ante un fenómeno, no sé si llamarlo nuevo o no, pero o simplemente de mudanza, es decir, de estos medios tradicionales con una línea editorial de ocupar la información para extorsionar que ahora aparecen en las plataformas, o estamos ante un fenómeno en cierto aspecto novedoso por la manera en cómo ha operado Latinos a través incluso del caso Delaware y todo ello. Es exitoso el proyecto de Carlos Loret de Mola, es exitoso porque ha sido la voz, el medio de la oposición. Si tú escuchas entrevistas de cualquier político del bloque conservador, siempre hacen referencia al trabajo de Latinos. Entonces, no se puede negar que es un proyecto exitoso, novedoso, no sé, pero si tienes mucho dinero, como el dinero que le ha llegado a ellos, el resultado final siempre va a ser exitoso porque puedes hacer mucho con miles y millones de pesos, puedes producir, puedes contratar, puedes editar, puedes manipular de manera holgada, como lo hacen en Latinos. Al final del día, creo que van a seguir, creo que sí han tenido que ponerle pausa porque el propio Carlos Loret de Mola anunció que se iba de vacaciones 2 meses, lo cual no fue cierto, porque Carlos Loret de Mola seguía trabajando en W Radio, en el Universal, lo que te habla que están ajustando, están viendo qué hacer ante la inminente entrada de Claudia Sheinbaum. Creo que no van a tener el mismo éxito, perdón, que tuvieron con López Obrador, porque ya no son dos personajes antagónicos, Madrazo López Obrador, ya no hay esa disputa personal de los Madrazo con Andrés Manuel López Obrador, por obvias razones que ya no estarán en el poder. Creo que le van a disminuir en dinero y creo que gobiernos estatales o otras entidades van a pensarla para meterle dinero a latinos. Un dato que se me pasaba a mencionarte es que el propio Partido Verde también le metió dinero. La revista Polemón lo dio a conocer, fueron menos de 10 millones. No es mucho dinero en comparación con lo otro, pero sí es dinero público de un partido que es aliado de la 4T. Y rápidamente, a inicios de Latinos, uno de los socios era el hermano de Arturo Escobar, Adrián Escobar. Es decir, Latinos inició con el hermano del líder del Partido Verde, y es interesante ver que también el Partido Verde le metió dinero, no solamente el Partido Verde, también sabemos que el gobernador de Sinaloa, el propio Samuel García y otros gobiernos le estaban metiendo. No sé cómo lo vería el presidente, saber que sus aliados estaban financiando con dinero público a latinos. ¿Crees que la investigación de la UIF llegue más allá o crees que va a haber gente en el MP que lo va a parar y todo eso? Híjole, está difícil. Creo que dejó la pelota en la cancha de la fiscalía, ¿no? Dice Pablo Gómez, pues nosotros ya hicimos nuestro trabajo, hasta ahí no somos juzgadores, más bien presentamos la información y ya es nuestro trabajo. Va a ser interesante ver lo que publica Penile Ramírez, que ha venido manejando, quien fue realmente quien dio a conocer de manera más impactante que se estaba investigando a latinos, pero ya hay que recordar que Contralínea desde el 2023 hablaba que la UIF estaba investigando a latinos. De hecho, daban nombres de la esposa y del propio Carlos como propietarios de una empresa. Mi querido Julio Roa, yo siempre, por supuesto, agradecido de poder platicar contigo aquí en nuestra comunidad. No, gracias a ti y saludos a toda tu audiencia.